destacados creadores del país, analistas también, siempre sobre temática cultural. Muy bien. Sergio de la Cerda es entonces uno de nuestros invitados esta noche, periodista él, candidato a primer diputado plurinominal, ¿correcto? No, Jimena, soy candidato a segundo diputado plurinominal, sí, por el Movimiento al Socialismo. Segundo, perfecto. Franja de seguridad, Sergio. Bueno, eso dicen, ¿no? Aunque habrá que conquistarla con el voto de las personas. Muy bien. Quiero saludar también en este momento a Berta Carapi. Berta es candidata a diputada por el Movimiento al Socialismo en La Paz. Berta, buenas noches. ¿Cómo estás, Jimena? Buenas noches a todos los amigos que nos están viendo a esta hora. Berta, candidata a diputada uninominal o plurinominal. Soy candidata a plurinominal, en segundo lugar. También segundo lugar, también entonces franja de seguridad. Hay que conquistar el voto, como decía Sergio. Berta, su último trabajo, por favor. Estuve trabajando en la red PAT como presentadora de noticias. ¿Cuánto tiempo? Ya más de 4 años, ¿no? Estuve en esta red, en esta mi casa. Realmente los extraño mucho estos días. He estado viéndoles a mis compañeros y pues me he acostumbrado. ¿Y antes de eso? Antes de eso estaba trabajando en Fides TV, conduciendo un programa, Concierto Boliviano. También estuve como panelista de Cielo al Infierno, también en PAT. Muy bien. Entonces, Berta, ¿tiene cuántos años? 47. 47. Sergio tiene 39. Y ahora lo voy a saludar a Ervin Bazán, que es el candidato a diputado, ¿no? Por Comunidad Así Ciudadana. es. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Jimena? Buenas noches a todo el país. Encantado de estar acá, efectivamente, candidato a diputado plurinominal por Comunidad Ciudadana en Santa Cruz. Posición, por favor. Número 4. 4. Franja de seguridad también. Claro que sí, estamos muy optimistas que el apoyo será contundente en Santa Cruz. Era vocero él del arzobispado de la Iglesia Católica en Santa Cruz. Ese fue su último trabajo, Ervin. Así es, eso fue lo último que hice como director de prensa en realidad y vocero del arzobispado en Santa Cruz. Antes de eso también estuve en medios de comunicación y de alguna manera compartimos eso con las personas que estamos ahora en pantalla, la pasión por los medios, por el periodismo, por la comunicación. Ahora le pregunto a Ervin, por favor, se vuelve candidato, ¿cuántos años tiene ahora? Tengo 36 años, 8 años como director de prensa del arzobispado y antes de eso en medios de comunicación alrededor de 5 años también haciendo medios de comunicación desde radio hasta revistas especializadas, pasando también por la televisión donde fui productor de noticias y presentador de televisión. ¿Dónde fue productor de noticias, Ervin? En Megavisión, es de señal local en Santa Cruz. ¿Producía el noticiario? La revista matinal informativa, ahí estuvimos. Pero empezamos como presentadores y después estuvimos haciendo la presentación, pero además con todo el equipo hacíamos la producción de noticias. ¿En qué año fue eso? Estamos hablando del 2004 más o menos, sí, 2004, que estábamos en Megavisión. Antes de eso era presentador del informativo Bolivia en Contacto de la red Herbol a través de Radio Santa Cruz en Santa Cruz. Lo que vemos ahora es un informativo que hacemos todos los días o que estábamos haciendo para los compatriotas bolivianos que están fuera del país, para la comunidad de bolivianos que están fuera del país. Es un informativo que lo hacemos por internet todos los días. ¿Sigue haciéndolo? Bueno, en realidad lo estábamos haciendo, esta semana no lo hemos conversado todavía, pero además no hemos tenido tiempo de hacerlo. Parece que es un proyecto que le vamos a poner pausa porque vamos a dedicarnos a la campaña. Muy bien. Ahí están entonces, estamos conociendo uno a uno a estas personas que nos van a representar. Por lo que vemos hasta ahora, están en franja de seguridad y representarán a los bolivianos en el Congreso. En el caso de Sergio,
¿Fue difícil tomar la decisión, Sergio, de pasar de la comunicación, del periodismo a la política? Bueno, Jimena, mira, yo creo que el buen periodismo tiene como finalidad de primera el servicio a la comunidad, y yo entiendo que la buena política también comparte este mismo objetivo. Por supuesto, extraño ya trabajar con la palabra exclusivamente, ¿no? Pero creo que la política abre vías de gestión que son igualmente apasionantes porque también sirven a la gente. Vamos a preguntarle a Sergio que le cuente al país, por favor, desde que empezó en el periodismo, ¿cómo lo hizo? Bueno, yo era estudiante de la Universidad Católica, donde ya producíamos materiales enters, digamos, estudiantiles, revistas, y pasé a hacer mis prácticas al diario Opinión, donde fui tratado más o menos a terminar mis prácticas en el área de cultura. Es ahí cuando empecé. También hice posteriormente un programa de radio, hice también un blog de crítica gastronómica. La comunicación era lo mío desde siempre, siempre tuve esa vocación. Ahora, Sergio, ¿cómo era Sergio, por favor, ideológica y políticamente? Antes de esta invitación, ¿dónde se ubicaba en el espectro político e ideológico? Mira, Jimena, yo creo que la discusión sobre la imparcialidad del periodismo está absolutamente vencida, no solamente en Bolivia, sino en el mundo, ya no se discute eso. Yo siempre creo haber tenido una línea de defensa de los pobres, una línea de lucha contra las injusticias, de denuncia de la corrupción, que creo que condicen además con la línea política que siempre he tenido. De hecho, también he sido siempre muy admirador de Luis Espinal, el sacerdote jesuita y crítico de cine que fue asesinado por la dictadura. Hice mis tesis de licenciatura y maestría pensando en él. Entonces yo creo que en realidad no mucho ha cambiado en mí. Yo siempre he defendido una línea en favor de los más débiles, que creo que también el buen periodismo defiende. Claro, pero mi pregunta iba en torno a su ideología. Sí, yo lo he dicho abiertamente en varias entrevistas. Bueno, aunque ahora esta discusión de izquierda y derecha es medio difusa, pero yo siempre me he considerado un hombre de izquierda. Quienes me conocen lo saben. Aunque desde luego el trabajo siempre lo he hecho con muchísimo rigor y tratando de que mis posiciones personales interfieran lo menos posible en mi trabajo. Siempre he tratado de ofrecer la mayor cantidad de perspectivas posibles en todos los textos y productos que he realizado. Y fruto de ello también creo que he podido acceder a varios reconocimientos. He ganado el Premio Nacional de Periodismo en Prensa, en Radio, en Periodismo Digital, entre otros galardones. El más reciente, una mención de honor del deber. Son trabajos que han sido calificados por los mismos colegas también a nivel nacional, pero son una prueba también del rigor que yo he tratado de aplicar en mi trabajo. ¿Algún temor de entrar a la política? Por supuesto, Jimena. Como te decía, una cosa es trabajar con la palabra, que es además exquisito de todos los días, pero la política tiene muchos riesgos más que el periodismo, ¿no? Hay eventuales adversarios, incluso enemigos. Hoy nomás veíamos en Cochabamba y lamentábamos un cruce de redes sociales de anónimos que difamaban a las personas. Da miedo, pero también lo asumimos con muchísima esperanza, pensando en el futuro, pensando en que vamos a poder servir de una u otra manera, un poco más concreta, tal vez mejor a la gente. Muy bien. Ya tenemos también nosotros a Cecilia Requena, que es candidata a senadora por Comunidad Ciudadana en La Paz. ¿Cómo está? Vamos a mostrar a los cuatro, por favor. ¿Qué tal, Cecilia? Buenas noches. Buenas noches, Jimena. Un verdadero gusto estar aquí. Un saludo a toda la teleaudiencia y a los otros candidatos y candidatas. Bueno, hoy logramos reunir, Cecilia, a 4 comunicadores. Distintos oficios, tenían distintos trabajos también, hasta ahora que los han invitado a entrar a la carrera política. 2 de ustedes, de los que nos acompañan, Sergio de la Cerda y Berta Carapi, son candidatos por Movimiento al Socialismo. Y Ervin Bazán y Cecilia Requena son candidatos por Comunidad Ciudadana.
Ervin, que era vocero de la Iglesia Católica, es candidato a 4º diputado plurinominal por Comunidad Ciudadana en Santa Cruz. Y Cecilia, que está con nosotros, es candidata a primera senadora en La Paz, ¿correcto? Correcto. También comunicadora. Sí, mi carrera de base ha sido comunicación social, pero es lo que menos he ejercido al final. Sí. ¿Y qué es lo que más has hecho, Cecilia? Bueno, he trabajado sobre todo, ya en comunicación me orienté a comunicación para el desarrollo y a partir de ahí me ha interesado siempre y he hecho un par de estudios adicionales de maestría con el tema de lo común, lo público, lo estatal, fortalecimiento, gestión y políticas públicas, relaciones internacionales y diplomacia. Entonces, de alguna manera siempre he estado interesada en esa parte pública y muy especialmente con un énfasis en el tema ecológico y democrático. ¿Cuál ha sido tu último trabajo, Cecilia? Bueno, ahora soy docente universitaria y sigo siendo docente universitaria hace ya más o menos una década. ¿Qué materia, por favor, das? ¿Qué carrera? Varias materias. Doy, por ejemplo, ecología política en las maestrías del CIDES. Ahí también he dado crítica al desarrollo. En la Católica doy ética profesional, liderazgo. Bien. Y para Cecilia, ¿es primera experiencia en política primero? Política partidaria, sí. Pero yo soy una activista que ha luchado por la democracia desde hace muchísimos años, por la ecología también, entonces si se entiende el término político como aquello que se ocupa, ¿no?, de lo común y de las relaciones de poder en ese ámbito, no soy nueva, pero sí es la primera vez que me atrevo a entrar en política partidaria. ¿Cargos públicos previos? Sí, he tenido un primer cargo público cuando era muy chica, mi primer trabajo cuando era junior. He estado en el Servicio Nacional de Áreas Protegidas por 2 años. Y luego me fui a estudiar a la Academia Diplomática y dejé entonces de trabajar para dedicarme por entero a ese estudio que era apasionante. Pero nada nunca relacionado, digamos, a diputados, a senadores, a ministros, más en el área de tu interés. Sí, definitivamente. De ahí ya me dediqué sobre todo a trabajar en cooperación internacional, normalmente en apoyo a la gestión pública, ya sea central o subnacional. Perfecto. Ahí estamos viendo, ya hemos escuchado entonces a los 4, para que tengan ustedes una idea de quiénes son ellos. Ahora vamos a conversar, a preguntarles por lo que piensan, por lo que pueden hacer, por sus roles también, pero lo haré de la mano de ustedes que están en su casa. Vamos por favor con Soberano. El Soberano. Lo siento yo. Desde Uyuni, ¿qué nos dicen? Un saludo a los entrevistados. Lo importante es que son profesionales y tienen un reto político. Ojalá no defraudan. A los representantes del MAS, como periodista, ¿qué opina sobre la vulneración de la Constitución Política del Estado y por qué se prestan a este juego? Gracias, nos dicen. Berta, para usted, por favor. Pues estamos aquí. Yo creo que en ningún momento se ha vulnerado la Constitución Política del Estado. No sé, tal vez la pregunta tendría que ser un poco más clara, ¿no? ¿Qué artículos se habría vulnerado de la Constitución Política del Estado? Específicamente debe ser por lo del referéndum, ¿no? No sé, tal vez la pregunta tendría que estar muy clara. Jimena, no sé si es tú la que quieres saber sobre este tema. Bueno, le hago la pregunta yo entonces, sobre la base de lo que dice el Soberano. Él te preguntaba por la vulneración a la Constitución Política del Estado. ¿La repostulación vulnera la Constitución? Bueno, hay un fallo del Tribunal Constitucional que le da la legalidad al presidente Evo Morales y al vicepresidente para que ellos se puedan postular. Bien, voy a seguir preguntando. Y hubo también unas elecciones primarias, ¿no? Buenas noches, Jimena. Para mí son nuevos levantamanos, ya que los diputados no hacen nada, solo acatan órdenes de sus superiores. Cecilia, ¿qué hacer para tener un rol diferente, por favor, al que muchas veces la gente critica, no ser levantamanos? Bueno, creo que
las personas que tenemos una trayectoria previa y que estamos entrando en política partidaria por unas causas muy claras, vamos a tener la personalidad para aportar de verdad desde nuestras experiencias, desde nuestras contribuciones al trabajo de la Asamblea. Yo realmente creo que es muy importante entender lo que es servicio público, pero además a quién realmente te estás sirviendo, una vez que estás en la Asamblea, ¿no? Hay que tener en claro que una vez que uno se convierte en un representante, en nuestro caso en una representante, estás representando no solo al partido que te ha llevado allá, sino al interés común del pueblo boliviano. Eso tiene que estar muy claro y eso implica una cantidad de responsabilidades y además una apertura muy importante que no se ha dado en todos estos años, que es de escuchar la voz de las personas, por un lado de la gente que tiene intereses, por ejemplo, en la legislación que se está aprobando, pero también la de los expertos. Entonces, yo estoy convencida que una vez que lleguemos a la Asamblea, vamos a abrir las ventanas y las puertas de esa Asamblea que ha estado clausurada para buena parte de la sociedad civil, lo digo por experiencia propia. No solo no podíamos entrar a la Asamblea, a menudo no podíamos entrar ni a la Plaza Baroa, perdón, ni a la Plaza Murillo. La Plaza Baroa es un gafe porque es mi plaza de la infancia. Entonces vamos a cambiar por completo esa dinámica, ¿no? Realmente la Asamblea se debe al pueblo boliviano, no a un partido, y además tiene que ejercer plenamente sus roles de fiscalización del Poder Ejecutivo. Es súper importante reponer ese rol que ha sido completamente dejado de lado en todos estos años. Tenemos un enorme desafío, para no mencionar los desafíos de contenido, ¿no? Como por ejemplo el shock democrático que propone Comunidad Ciudadana, porque francamente ya es demasiado abuso haber violado la Constitución y haberse reído en un referendo. Es algo que no podemos aceptar y por tanto una de las primeras cosas que vamos a poner es reponer el artículo 168 a través de los acuerdos que haya que hacer. Entonces esa es una de las cosas para mí. Por favor. Una frase me llamó la atención, Cecilia, como que la Asamblea estaba vedada, dice cerrada, porque lo que se entiende más bien es que en el último tiempo se abrió a quienes no tenían acceso a esa Asamblea, indígenas. ¿Usted no comparte esa visión? Es verdad lo que acabas de decir. En todos estos años ha habido varios logros que reconocer. Uno de esos importantísimo es la inclusión en la Asamblea. El problema es que una vez que las personas han entrado a la Asamblea, han básicamente respondido al partido de gobierno. Eran una especie de apéndice, realmente, como decía uno de los teleaudientes, levantamanos de leyes que se mandaban a menudo desde el Ejecutivo, no siempre, pero había muy poco debate y en general se han cerrado las puertas para la sociedad civil que tenía observaciones con respecto a los proyectos. En muy pocas ocasiones y después de mucha presión pública ha habido reuniones para entender los reclamos de la gente, pero no era la primera acción de invitar, ¿no? Invitar a las organizaciones de la sociedad civil interesadas en un tema u otro. Y está claro que en muchas ocasiones hasta la propia plaza ha estado cerrada, la Plaza Murillo. Entonces sí, creo que una cosa es entender la inclusión en términos de representación, por ejemplo, de pueblos indígenas en la Asamblea, que además viene de antes, ¿no? Es un proceso más largo que el del MAS, pero el MAS lo profundizó, es bueno reconocerlo. Pero otra cosa es la relación de esos representantes con el resto de la sociedad, inclusive con el resto de los partidos presentes en la Asamblea, ¿no? Sabemos todas las historias que hay de prácticamente dejarlos excluidos de los procesos parlamentarios. Una pregunta, Cecilia, para esa persona que está preocupada porque los nuevos parlamentarios puedan ser levantamanos. Si me puedes decir, Cecilia, una discrepancia que tenés con Carlos Mesa. Pues no tengo ninguna por el momento, la verdad. Tendría que pensar mucho, pero a ver, creo que no me gusta tanto el fútbol como a él. Pero pregunto para ver si en algún momento, Cecilia, para que no sean levantamanos, puede haber una posición que diga, Cecilia, yo, por ejemplo, no estoy de acuerdo con esto de Carlos Mesa, digamos, el aborto o no sé, cualquier tema. ¿Hay alguna discrepancia que se pueda mencionar? No, realmente no tengo ninguna discrepancia clara con Carlos Mesa, pero lo que sí puedo decir, Jimena, de todas maneras, es que nosotros estamos ahí con unas causas también de trayectoria personal, ¿no? Entonces yo voy a tener un rol muy importante para reponer el criterio de lo que el MAS llamaría
el cuidado de la madre tierra, ¿no? Y ahí yo entiendo que siempre va a haber tensiones con otros grupos que también con válidos argumentos buscan, por ejemplo, ampliar la frontera agrícola para mejorar el PIB. Entonces entiendo que Carlos probablemente va a estar en algún momento haciendo equilibrios y voy a estar representando también ahí una posición. Eso sí que yo lo tengo claro, no necesito discrepar ex ante, digamos, desde ahora a priori, pero estoy segura que nuestro rol va, digamos, de contribuir con la crítica, de contribuir con poner otros puntos de vista, justamente de crear un diálogo plural en la Asamblea, es constructivo no solo para el país, sino también para comunidad ciudadana. Permítame, Comunidad voy a seguir ciudadana es un lugar donde se tiene que aceptar diferencias de opinión, porque eso enriquece al final la gestión pública. Sigo leyendo. Para Bazán dice, ¿cómo puede un ex vocero de la Iglesia Católica que defiende a la familia diseñada por Dios puede ir de candidato con alguien que hizo alianza con la ideología de género, que va en contra de lo que piensan los católicos, dicen? Erwin, ¿qué puede comentar? Bueno, es ampliamente conocida mi posición en relación a estos temas. Es tan conocida que no necesito ahora reiterarla. Y creo que la razón de cómo puedo ir, o por qué decido hacer política, por qué decido ir al Parlamento, tiene que ver precisamente con esta coincidencia que encontramos en Comunidad Ciudadana, la idea del pluralismo de ideas. No puedo esperar que todos piensen exactamente lo mismo que yo, no puedo esperar que todos estén convencidos de lo mismo que yo, y creo que de eso se trata el Parlamento, y tiene que ver muchísimo con la anterior pregunta. Hay que devolverle la voz al Parlamento. Es verdad que ha habido un proceso muy interesante de inclusión, pero ¿de qué sirve que haya una inclusión en el Parlamento cuando no les permiten pensar? Y creo que la crítica nos hace bien a todos, el enriquecer el Parlamento con diversas visiones. Voy con una visión muy clara, con una convicción, con unos valores y unos principios muy claros a la Asamblea Legislativa, pero entiendo que la Bolivia que queremos todos se hace precisamente con el aporte de todas las ideas. Bien. Se cuestionó en el caso suyo, Erwin, que usted tuvo una posición crítica con respecto a algunos temas, ¿no? Este medio, por ejemplo, dice Erwin Bazán, Revilla está manejando una agenda de lobby gay en busca de apoyo económico. Y ahora Revilla está en el lugar donde está usted, ¿no? ¿Cómo va a manejar eso? Bueno, yo no diría precisamente que está en el lugar donde estoy yo. Yo soy candidato a diputado plurinominal por Santa Cruz. Y evidentemente va a ser el voto de los cruceños el que defina si finalmente llego a la Asamblea. Yo creo que va a ser así. Mi rol también va a estar claramente definido, mi ámbito de acción es el Parlamento y vamos a trabajar con ideas. Vamos a devolverle la capacidad que tiene que tener la Asamblea, que es el debate. Y es en ese marco que vamos a construir una Bolivia donde entremos todos, los que pensamos distintos, y entre todos vamos a buscar consensos. Creo que la palabra debate y consenso son dos elementos fundamentales que tienen que volver a la Asamblea Legislativa. Pero usted dice, no estoy donde está él, pero está donde está él. O sea, los dos están en Comunidad Ciudadana. Bueno, él juega un rol, evidentemente ese rol no es perfectamente compatible con mis ideas, pero insisto, estoy en política muy plenamente consciente que no todos piensan igual que yo y que yo no pienso igual que los demás. Ese es precisamente el pluralismo político desde el cual tenemos que construir la Bolivia para todos. Una Bolivia con soluciones y una Bolivia en la que todos tenemos la capacidad de dialogar. Si su partido como partido, Erwin, apoya el aborto y es favorable al respeto a las comunidades homosexuales, ¿usted qué va a hacer? Yo voy a defender exactamente los mismos valores, los mismos principios que he venido defendiendo hasta ahora y que, pero insisto, si su partido plantea el sí al aborto, ¿usted qué va a hacer adentro del partido? Comunidad Ciudadana tiene bien claro que este es un proyecto, primero, de ciudadanos y en el marco de un pluralismo político. De manera que, insisto, como parlamentario representaré a una porción del pueblo boliviano, defenderé los principios que he venido defendiendo hasta ahora y ese escenario es el que nos permite Comunidad Ciudadana, precisamente el del disenso y el del consenso, el de la crítica, con debate y a partir precisamente de ideas distintas. Voy a seguir leyendo. Buenas noches, una pregunta. ¿Por qué creen que el señor Evo Morales, como el vicepresidente Álvaro García Linera, no quieren dejar la presidencia del país y no decide dar paso a alguien más
dentro de su partido. Le pregunto a Sergio, por favor, esto, 14 años, los mismos nombres, ¿por qué no cambiarlos, por favor? ¿Por qué no hay renovación? Jimena, yo creo que estamos encaminados en un proceso de renovación. El presidente mismo ha dicho hace muy poco que estos son los últimos años, que los últimos 5 años que gobernaría, de ser favorecido por el voto del pueblo. Son 5 años que necesita el MAS, yo creo, y el mismo presidente para una época de cosecha aún mayor. Tenemos en curso el sistema universal de salud, que si bien está en pañales y debe ser perfeccionado, ha empezado finalmente. Tenemos en curso la industrialización mayor de nuestros recursos naturales. Ahí pero la está el pregunta litio, que se hace ahí la está el gente, para no salirnos de la pregunta, por favor, ¿no se podría hacer todo eso con otros líderes? Esa es la pregunta de la gente. Yo Dentro creo que de la sí, misma también. opción del MAS, pero la De ahí gente que dice... el MAS ha asumido el proceso de renovación. Yo soy, por ejemplo, una muestra, yo creo, de este acercamiento hacia nuevos liderazgos que tiene el MAS. Y en todo caso, como le digo, hay muchas obras en curso de industrialización, de protección de nuestros recursos naturales que necesitan ser finalizadas en esta gestión. Le pregunto a Berta lo mismo. Berta, lo que la gente pregunta, por favor, ¿por qué tienen que ser los mismos nombres en las candidaturas? Concluir lo que ha empezado. Y el 2025, en la agenda del Bicentenario, está lo que tiene que terminar. Creo que este país está viviendo en democracia, estoy segura. Cuando hablamos de democracia, hablamos de que esa señora que tiene 2 hijos puede abrir las puertas de su propia casa. Podemos hablar de esas mujeres que tienen empleo. Podemos hablar de que se han industrializado los recursos naturales. Podemos hablar de esa mujer que va a la cocina y en el caso mío abro mi cocina y tengo mi gas domiciliario. Entonces podemos hablar de muchas cosas, agua, salud. Entonces todo lo que ha empezado tiene que terminar. Claro, Berta, permítame, por favor, pero la pregunta del soberano es si esto no se puede seguir haciendo con gente del MAS, pero otros personajes. Bueno, Jimena, entenderás, la primera vez que estoy participando como candidata a diputada por el Movimiento al Socialismo. Creo que es un partido que está incluyendo a diferentes sectores, a mujeres y a hombres, y finalmente pues a nosotros nos ha tocado ser parte ahora de este proceso, ser parte de este instrumento. Permítame, Cecilia, en esa misma línea, por favor. Carlos Mesa decía que no puede ser parte de quienes traben, impidan la aparición de nuevas figuras. Y en eso basaba su argumento él para decir que no se iba a repostular, que no se iba a postular, pero finalmente se está postulando en contra de lo que él había pregonado, que había que abrirle el espacio para que entren nuevas personas. ¿Por qué tiene que ser otra vez Carlos Mesa, que ya fue presidente, candidato otra vez? Creo que lo que ha ocurrido es que ha habido una situación de emergencia, de verdad, estamos jugándonos la democracia. Yo discrepo amablemente con Berta. Creo que la democracia es uno de los elementos de la democracia y muy importante es la limitación del poder. No solamente es participación, no solamente es inclusión, ni desarrollo económico, ni servicios, como estaba diciendo, sino también el hecho de que los poderosos estén limitados por la ley, porque si no estamos en un sistema despótico. Entonces, para que el sistema democrático funcione, necesitamos que la ley se cumpla. Y como eso no ha ocurrido, ¿no? Y ahora estamos forzados, porque realmente no nos queda otra, a ir a una elección con 2 candidatos ilegales, pues se ha creado una situación verdaderamente inédita y de emergencia. Y era claro que Carlos Mesa era una de las opciones, y probablemente la única, no probablemente, es la única opción que podía afrontar y enfrentar a Evo Morales. Su liderazgo es reconocido por la ciudadanía boliviana. Entonces Carlos ha tomado una decisión patriótica de encabezar una renovación que incluya mucha gente nueva, como yo, en la política partidaria, porque confiamos en un proyecto en que se respetan justamente valores como la democracia, como la individualidad, como la meritocracia, pero también como el trabajo con comunidades, etc. Entonces creo que ha sido una decisión justamente al calor de una situación muy particular, francamente extraordinaria,
por el abuso de poder. ¿Cuántas mujeres de Pollera son candidatas por Comunidad Ciudadana? Bueno, conozco a Olivia Lebro, por ejemplo, de Cochabamba, una gran mujer quechohablante, pero hay otras personas populares que no necesariamente son de Pollera, como Cecilia Moyoviri, por ejemplo, dirigente y vicepresidenta del TIPNIS, que está en la resistencia hace tanto tiempo, es una resistencia francamente meritoria. Entonces tenemos personas que hacen este trabajo con las comunidades. Tenemos un par de candidatas en el Alto también y de las provincias, así que... ¿Los nombres de los del Alto lo sabe? No los recuerdo en este momento y pido disculpas por eso, pero estamos con mucha gente que está haciendo trabajo en provincias, en lugares populares. Somos un grupo muy diverso, somos un grupo multidisciplinario y finalmente somos un grupo encabezado por 9 mujeres que viene a convertirse en una bancada histórica. Me parece todo eso muy importante, unas señales muy importantes hacia el país. Berta, ¿cuántas personas de Pollera están como candidatos en el MAS? Por ejemplo, en el departamento de La Paz, la primera candidata a senadora es una mujer de Pollera, está la hermana Virginia Velasco. Hay varias hermanas que están en este partido, en este instrumento. No recuerdo los nombres, pero tenemos varias hermanas de Pollera. ¿Es más de élite la lista de Comunidad Ciudadana, Cecilia? No, élite verdaderamente es una palabra que creo que no cabe. Creo que lo que sí hay mucha gente de clase media también, ¿no? Mucha gente profesional que lo que ha hecho es estudiar, hacerse, digamos, tener un bagaje de conocimiento, trabajar con el conocimiento y vivir de su salario. Yo diría que es clase media, eso sí, hay más gente de clase media. Creo que la clase media ha sido muy vapuleada también en estos 13 años. Se ha querido avergonzar a las personas por estudiar y tener conocimientos. Creo que no es bueno esto, creo que así como se ha hecho una inclusión se ha profundizado una inclusión de sectores indígenas y populares que, como dije antes, había iniciado antes del MAS, pero que el MAS continuó y profundizó. Así también tiene que haber una inclusión de personas que pueden aportar con su conocimiento, con su experiencia, con su propia meritocracia. Y eso sí tiene en gran medida Comunidad Ciudadana una propuesta de personas muy capaces, y eso también garantiza esto de que no vamos a hacer una bancada de levantamanos en absoluto, sino más bien una bancada propositiva y con profundo sentido democrático y de escuchar a la ciudadanía. Sergio, dice Cecilia que la de ellos no es una candidatura, una lista de élite, más de clase media. Dice, en el caso del MAS, ¿cómo se la puede caracterizar su lista? El caso del MAS es realmente, creo, inédito, al menos en esta elección, porque desde el programa de gobierno se lo ha hecho de manera ampliamente participativa, con todos los sectores sociales, empresarios, periodistas, gente de arte, por supuesto nuestra base social, que son las polleras, las abarcas, las juntas, los obreros. Y eso también se ve reflejado en las listas que han presentado el partido, que realmente sui generis. Yo ayer tenía un encuentro con algunos de los candidatos y sentía realmente que representábamos al país. Habíamos profesionales con posgrados, había señoras de Pollera, había maestros rurales. Entonces, yo creo que el MAS es el único partido en este momento que aglutina al conjunto de la sociedad mediante sus representantes. Jimena, quería también decir que en el MAS y los candidatos y las candidatas también somos profesionales, nos hemos formado, posiblemente no hemos tenido las mismas oportunidades que los otros candidatos porque nosotros hemos empezado a trabajar para estudiar. Hemos luchado bastante. En el caso mío, por ejemplo, yo he tenido que trabajar y estudiar, trabajar de día y estudiar en la noche, salir bachiller en esas condiciones, luego entrar a la universidad, que también tenía que trabajar. ¿Qué trabajaba, por favor, Berta? Yo era secretaria de una unidad educativa en el Alto, porque yo lo primero que hice es, bueno, ¿qué tengo que hacer? Tengo que tener un estudio técnico, y salí como secretaria y lo que hice es el trabajo de administrativo, fue administrativa en un colegio. Luego entré a la universidad para profesionalizarme, tomé la carrera de trabajo social
Y luego yo quería seguir estudiando, hice los cursos de posgrados, también hice una maestría que está en proceso de defensa, está mi tesis. Entonces, en el caso mío, me ha costado estudiar. Hubiera querido que mis papás, lastimosamente soy huérfana de padre, solamente tengo mi mamá, pues entonces ella me dijo en algún momento, hija, yo ya no podría cubrir tus estudios, quisiera que tú me ayudes, yo te voy a estar ayudando a medida de mis posibilidades, pero sería que tú misma puedas financiar tus estudios. Y así lo hice, así trabajé y con mucho orgullo podría decir a estas alturas, Berta, soy una profesional, Berta, me he destacado en diferentes ámbitos. Berta, he trabajado por como favor, docente Berta. en la universidad. Berta, si usted me escucha, me permite, por favor. ¿A qué edad tuvo su primer auto? ¿A qué edad tuve mi primer auto? Sí. Ya cuando estaba casada con mi esposo, más o menos. ¿A qué edad fue eso? Más o menos a los 30 años. Ervin, ¿usted a qué edad tuvo su primer auto? Sí, aproximadamente 28, 29 años, sí, 29 años diría. Cecilia, No tengo auto. ¿Nunca tuvo? Tuve auto. Vivo en Sopocache, en una zona en la que es mejor tomar transporte público. Como soy ecologista, prefiero el transporte público y en La Paz hay un transporte público suficiente, así que nunca tuve la necesidad permítame, por y favor. una voluntad de no tener auto. Permítame. Sergio, ¿usted a qué edad tuvo su primer auto? Bueno, el primer y único auto que tuve, porque ya no lo tengo, lo tuve también al casarme, pasado los 30, a los 31, mediante un crédito que sacamos con mi pareja. Muy bien. Sigo en instantes. Yesenia, ¿qué tenemos? Como todas las noches, yo tengo un consejo muy importante para tu futuro. Estudia Modabol y descubre porque somos tu universidad. Udabol cuenta con más de 21 carreras a nivel licenciatura, moderna clínica de simulación médica, clínica odontológica y plataforma virtual. Inscríbete y descubre por qué somos tu universidad. Voy a pedirles, por favor, si los podemos poner a los cuatro en pantalla. Ahí está. ¿Qué le están charlando Berta y Cecilia? ¿Qué le preguntaría Berta a Cecilia? Cortito, por favor. Solamente decir cómo ha sido, tal vez para ella ha sido difícil profesionalizarse o tal vez ha sido fácil para ella profesionalizarse, ¿no? Ha sido un placer profesionalizarme, lo he disfrutado enormemente, he sacrificado muchas cosas, he estudiado mucho tiempo por el gusto de hacerlo. No diría que ha sido fácil, pero seguramente, Berta, he tenido condiciones más sencillas que las tuyas. Eso sí me parece importante reconocer y reconocer tu esfuerzo que hace grande a Bolivia. ¿Estuvo en colegio particular o público, Cecilia? En colegio privado. En colegio privado. ¿Y en el caso de Berta? Colegio fiscal. Ervin, ¿usted? Colegio fiscal. Fiscal también. Sergio, ¿usted? Bueno, yo he tenido la gran suerte de estar en un colegio particular, el San Agustín de Cochabamba. ¿Y la universidad estatal o privada? La universidad también, bueno, en realidad es muy linda esta historia porque yo tenía que entrar a una universidad pública porque mi familia no tenía los recursos para inscribirme en una universidad privada donde había la única carrera de comunicación. Pero se dio el caso de un golpe de suerte para mi papá, que le pagaron un buen contrato y bueno, tuve que meterme a comunicación en una universidad privada y bueno, de ahí ya intentamos sostener con la familia mi educación. Bien. ¿En qué universidad? Universidad Católica Boliviana. Perfecto. Ervin, ¿usted la universidad? La Universidad Católica Boliviana, y permítame comentar que tampoco ha sido fácil la profesionalización. Yo también tenía que trabajar y estudiar a la vez. Empecé haciendo radio de forma empírica desde muy jovencito, empecé a ganar unos pesos, entré a la universidad, seguí haciendo radio,
después hice televisión, dejé un par de semestres la universidad, uno ahorra un poquito de plata haciendo televisión y otra vez a terminar la carrera, y terminé la carrera efectivamente, pero también gracias al esfuerzo. ¿En qué colegio estudió, por favor? ¿Salió bachiller en cuál? Colegio Parroquial a Santa Cruz y la universidad en Diaconía, que es una facultad de comunicación audiovisual de la Universidad Católica Boliviana. Cecilia, ¿qué colegio y qué universidad, por favor? He salido del Colegio Alemán de La Paz y luego he hecho todos mis estudios, salvo un posgrado aquí en Bolivia, en la Universidad Católica. Sí, básicamente eso. Y la Academia Diplomática y un estudio de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Ambientales, sí fue en Argentina, y algunos otros cursos, ¿no?, en países, pero básicamente mi formación ha sido acá, ha sido en el país. Bien. También por estrecheces económicas. Mis papás son dos personas asalariadas y cuando yo salí bachiller era una época muy dura, entonces no había caso de salir a estudiar. Me hubiera gustado, pero lo he hecho acá y ha estado finalmente muy bien. Bien. Berta, colegio y universidad, por favor. Colegio Fiscal. ¿Qué colegio? Estudié en el Colegio Juan Capriles en la ciudad del Alto. Salí bachiller de ese colegio. Estuve también en la provincia estudiando. Salí profesional de la Universidad Mayor de San Andrés aquí en La Paz. Bien. Luego los posgrados también lo hice en la universidad privada y la maestría lo hice en el CIDES UMSA, donde era también docente. Bueno, no así mi docente, pero sí en algún momento le he visto por los pasillos también. Pero yo me siento muy orgullosa, ¿no? Porque en el caso mío mi mamá era comerciante y yo desde muy chiquita también salía con ella a vender a la calle, ¿no? Yo me acuerdo que en algún momento yo le dije a mi mamá, mami, yo voy a ayudar, porque me daba pena que mi mamá lleve unos bultos, así, unos sacos súper gigantes. Y un día le dije, mami, yo te voy a ayudar a llevar. Les cuento como anécdota esto. Y mi mamá me dijo, no, hijita, es pesado. Pero yo dije, le voy a dar la sorpresa a mi mamá y va a ver que yo puedo cargar. Alcé la guaya y me cargué, realmente era muy, muy pesado. Y yo dije, lo dejo, esto no puedo cargar. Bueno, son anécdotas. Así que yo... Permítame, por favor. Permítame, por favor. Ya le preguntó usted algo a Cecilia. Cecilia, ¿podés preguntarle algo, por favor, a Berta? Berta, ¿cuál es tu sueño máximo ahora, en este momento de tu vida? Mi máximo sueño en este momento de mi vida es trabajar por la gente. Creo que eso siempre me ha motivado. Ya me tocó hacer política el 2000 al 2010 y trabajé por la gente porque estos instrumentos, los partidos políticos, te dan oportunidad para que tú puedas hacer por la gente. Entonces, yo creo que ahora, en este proceso electoral, pienso y digo, quiero trabajar por esa gente, quiero ver a esos niños sonriendo felices, porque te cuento que a veces me da pena y me da ganas de llorar. Hay una impotencia que yo tengo cuando veo mujeres de la tercera edad a las 11 de la noche, ¿no?, recogiendo algunas botellas, ¿no?, reciclando. Me da mucha pena que todavía los niños en el Alto tengan que pasar por calles donde hay barrial, aunque sé que es un tema más municipal, el tema de las obras, pero me da pena. Entonces yo creo que en este momento mi gran sueño, Cecilia, es trabajar por esa gente, ver a esa gente feliz. Porque yo me acuerdo de mi niñez también, que cuando yo tenía que llevar a 5 cuadras estaba la pileta pública, a 5 cuadras de mi casa estaba la pileta pública. Y yo todos los días tenía que ir a recoger agua, ¿no? Porque como era guagua, como dicen en esas épocas, era niña y era mi responsabilidad llevar agua a mi casa y tenía que caminar 5 cuadras. Y eso todavía podemos observar, digamos, aunque ya las piletas están a domicilio. Entonces yo digo, creo que esa época ya no tenemos que volver a vivir. Tenemos que trabajar. Bien, gracias, Berta. Les quisiera pedir, por favor, si pueden ser un poquito más breves las respuestas de todos, porque son 4 y tenemos que participar todos, ¿no? Yesenia, vamos con un consejo muy importante que nos tienes que dar. Te recomiendo que pagues con Visa Débito, la forma más fácil, rápida y segura. Let's go.
¿Cuál es el plan para este fin de semana? Salir con la familia, un encuentro con los amigos, sea cual sea, pasar un tiempo especial con los que nos importan nos une. Y lo que nos une se paga con Visa. Paga con Visa Débito, la forma más fácil, rápida y segura. Nos dicen, buenas noches Jimena, me gustaría les pregunte a las señoras si se sienten realmente parte de los partidos políticos que representan, sobre todo ideológicamente, o si sienten solo rostros y cartas de presentación de estos partidos, y si estarán ahí para empoderar a mujeres o ser funcionales a sus jefes políticos. Gracias. Jimena, buenas noches. Mi opinión es que los comunicadores no deberían participar en políticas porque esa carrera, a mi parecer, tienen que ser neutrales. Actuar como ustedes se dedican profesionalmente. Ojalá haya más comunicadores como usted con mucha ética, nos dice. Roberto Melgar, buenas noches. Me gustaría saber qué otro idioma saben hablar los futuros diputados y senadoras. En el caso de Sergio, por favor, aparte del español, ¿qué? Bueno, yo hablo quechua básico, mi mamá hablaba quechua básico, me lo transmitió, mi papá también algo y desde luego mis abuelos. Sin embargo, quechua fue la materia en realidad que más me costó en la universidad, a tal punto que tuve que pasarla 2 semestres. ¿Pero habla quechua o no, por favor? No gayachani quechuata, aunque muy básico. ¿Otro idioma? Inglés básico también. Y español desde luego. ¿Puede saludar en quechua, dar un mensaje, un saludo por lo menos a la gente de 1 minuto? De 1 minuto, wow, no me animo a tanto, ¿no? Pero Imainaya Kazanki, Jimena, Sumaspunchay, wow, eso es lo que se me ocurre ahorita. En realidad me ha costado mucho, pese a tener esta afiliación materna y haber pasado casi un año. Ervin Bazán, por favor. Otro idioma extranjero no hablo, entiendo algunas cosas, pero otro idioma extranjero no hablo. En el caso local, el guaraní, pero evidentemente, y en esto tenemos que ser sinceros, pretender dominarlo es algo que requiere mucha práctica, que requiere estar haciéndolo permanentemente y en eso tengo que ser absolutamente honesto y sincero. ¿Puede saludar en guaraní? No, ahora mismo no. No. En el caso de Cecilia, ¿algún otro idioma? Sí, en colegio he tenido la oportunidad de aprender inglés y alemán, luego he aprendido también francés y ahora último he tenido un curso básico de aymara, así que alguito sé de ese idioma y me ha quedado muchas ganas de aprender más, porque está claro que cuando uno aprende una lengua uno entiende mejor una cultura y esa sí que es una excelente política. Un saludo, por favor, Cecilia. ¿Algo en 1 minuto o un saludo, por favor? Aski arumakipan, kuyakanaka, hilatanaka, nayaj, Cecilia Requena Tatatwa. Berta. Cecilia Requena, ñasiateqas que aymarar paltaniño kajaskirakiu. Cecilia Roxeris naja, hiwasaj warmina katak irnaq añani. Awispechaj warmina kaja, hanualikirakiwa, patato qensa panakasarnat asparakino acá la pasto qenso cámara kaisa altons hiwasaj warmjamaja panakatak irnaq añan kuliaka Requena. ¿Qué dijo, por favor? Le dije que tenemos que trabajar por las mujeres, ellas nos necesitan. En este momento estamos viviendo un tiempo de violencia y eso es lo que tenemos que parar. Y creo que como mujeres... Cecilia, ¿usted entendía lo que le decían? No, mi curso no da para entender todo eso, soy franca. El aymara es un idioma difícil, yo he aprendido idiomas difíciles y puedo decir que el aymara es un idioma muy demandante. Fascinante, de hecho se conecta, se parece al alemán en eso, conectas palabras y armas como unos chorizos grandes, así que es complicado, sí, no entiendo. Bien, les agradezco a los 4 por haber estado esta noche en No Mentirás. La idea de estos primeros programas, cuando está arrancando todo, es que la gente los pueda conocer, ¿no? Es que la gente pueda identificarlos, ubicarlos y luego los vamos a convocar para hablar ya de propuestas concretas, cosas que hacer y cosas para no hacer. Gracias, Sergio. Muchísimas gracias a vos, Jimena. Un saludo a los demás candidatos. Ojalá todos llevemos de la mejor manera esta fiesta democrática que nos toca encarar próximamente.
Gracias, Ervin Bazán, por estar en No Mentiras. Gracias, Jimena. Permíteme despedirme con una idea que tiene que ver con una hermosísima sorpresa que encontré en Comunidad Ciudadana, y es precisamente que los colegas diputados de Comunidad Ciudadana tienen una edad media de 30 años, realmente jóvenes todos, gente muy sencilla, y el 99% de nuestra lista de candidatos en Santa Cruz es gente ciudadana que está empezando en política. Es decir, si esto no es renovación, no me imagino que otra cosa sea. Gracias, Jimena, por la oportunidad, y un saludo enorme al pueblo boliviano. Por precisión debo decir que no es cierto, sí, lo que ha dicho Ervin en su despedida, ¿no? Las edades son otras porque se han publicado. En el caso del MAS, por ejemplo, el promedio media de sus senadores, usted dijo 30, ¿no? Promedio. ¿Promedio? Sí, sí. Por eso estoy hablando de promedio, el promedio no es 30. En el caso de Comunidad Ciudadana es 37,4, porque eso se ha publicado y se sabe. ¿Me está hablando de la lista nacional o departamental? La nacional. Yo le hablé de la lista departamental, querida Jimena. ¿Estás seguro que la departamental es 30 años? Porque después de esto se suma y se saca el promedio. No, no hay problema. Yo me he encontrado con ellos, estuve en reunión ayer, y muchos jóvenes, hay gente de 37, 40, 45, la mayoría de 30, 20. Tenemos la candidata, no recuerdo ahora su nombre, a diputada plurinominal número 7, que tiene 18 años, la más joven del país. Es decir, realmente estoy hablando de gente joven, un equipo joven. Yo ahorita voy a entrevistar a una candidata de 18 años y usted me debe un dato. Si realmente el promedio de los candidatos en Santa Cruz de Comunidad Ciudadana es 30, porque si fuera así sería muy bueno, pero no estoy segura que esa sea la cifra. Puede visitar al equipo de Comunidad Ciudadana en Santa Cruz. Nos manda, por favor, nos manda el dato para que mañana lo comentemos. Claro que sí. Cecilia, por favor, gracias, la despedida. Un gusto haber estado aquí, haber compartido con Berta, con Ervin, y estoy olvidándome el nombre de la cuarta persona, mil disculpas. Quisiera decir que creo que merecemos un país mejor. He tomado esta decisión por eso, y el factor de la ecología, que es un factor muy importante para el siglo XXI, va a estar bien representado en la Asamblea. Muy bien. Gracias, Berta Carapi. La historia de Bolivia nos está llamando, y creo que ahí nosotros tenemos que jugar un papel muy importante, hombres y mujeres. Decirle a Erwin, por favor, a las que ya pasamos más de los 40 años, que no nos archiven, nosotras podemos seguir aportando a la construcción de este país. También en el movimiento al socialismo hay representantes jóvenes, tanto mujeres como varones también. Gracias. No, bienvenida, Berta, a la política. Por supuesto que tu esfuerzo y tu aporte será fundamental, igual que el de todos. Yo estaba hablando de que en el equipo de Comunidad Ciudadana hay gente bastante joven, y eso también es algo bueno, ¿verdad? Bien. Muchísimas gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches, Jimena. Hasta luego. Vuelven los sorteos diarios de la Super Macro Cuenta. De lunes a jueves sortea 10.000 bolivianos diarios y 50.000 bolivianos los viernes. Corre a abrir o depositar en tu Super Macro Cuenta. El próximo ganador puede ser tú, porque con el Banco Mercantil Santa Cruz puedes. Bueno, vamos ahora con Bolivia en vivo hasta La Paz, porque